Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Vamos hoy a terminar el estudio que hemos estado compartiendo estos días. Precisamente sería nuestra octava enseñanza y acabaríamos con la resurrección de Cristo. Estuvimos hablando de los fundamentos, primero de la Biblia, después del testimonio de la Biblia, que es nuestro Señor Jesús, Él como el Cristo, Él como el Hijo del Dios viviente, su obra, su muerte, y hoy acabaríamos con la resurrección. Amén. Entonces vamos a abrir 1 Corintios 15, verso 13. Algunos hermanos han hablado de la resurrección de Cristo como el milagro de los milagros. Un hermano decía que en un sentido muy profundo, el cristianismo no solo sería un cristianismo sin final si no hubiera resurrección, sino no sería cristianismo. Aún la grandeza de la cruz y de la muerte de Cristo no podría ser acreditada y valorada si Él no hubiera resucitado. Como vamos a leer en el siguiente pasaje, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. La resurrección es tan importante. Sí, gracias, Camilita. La resurrección es tan importante porque es la evidencia de que Jesucristo era Dios mismo y de que todo lo que Él decía era verdad. Sin resurrección, nada de lo que Él dijo e hizo hubiera sido comprobado. Entonces podríamos decir que la resurrección es el milagro de los milagros, el hecho más grande que acredita, como dice Romanos, que Jesús es el Hijo de Dios. Es importante que nosotros conozcamos ciertos aspectos que a veces generalmente no tratamos cuando hablamos de estos asuntos. Hoy de alguna manera vamos a ver algunas de las evidencias de la resurrección como un hecho histórico que se puede comprobar, que es palpable. Mira lo que dice, leamos lo que dice Pablo ahí en Romanos, Corintios 15, verso 13. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad no resucitan los muertos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces la resurrección es tan importante que no es simplemente como el final bonito de la Biblia. No es simplemente como algo fantabuloso que escribieron los primeros discípulos del Señor. Si en verdad la resurrección no existió, nuestra fe es falsa. Los apóstoles son mentirosos y nosotros estamos siguiendo una falacia. Entonces es tan importante acreditar y darle el valor a la resurrección de Cristo como un hecho veraz, un hecho comprobable, un hecho que puede ser y es el hecho más importante y donde culmina la obra de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo podemos nosotros examinar que un evento que sucedió casi hace 2000 años sucedió? Eso es una buena pregunta. Es una pregunta que tal vez pues nosotros muchas veces no lo encontramos porque lastimosamente nosotros vivimos en una generación donde a las personas no le importa la verdad. No les importa la verdad de ninguna manera. La gente cree cualquier cosa y no le interesa defender lo que cree, ¿sí? Hoy en día decía una persona que no era cristiana que nosotros vivimos una generación donde nadie conoce la verdad y por ende nadie está dispuesto a morir por ella.
Teníamos generaciones antiguas que aún en sus valores nacionales estaban dispuestos a morir por una nación, pero nosotros tenemos hoy un ambiente donde todo es relativo. Si tú crees, está bien lo que tú creas. Si yo creo, está bien lo que yo crea. No vamos a discutir. Esa es tu verdad, esta es mi verdad. Entonces no nos importa en la realidad la verdad. Si tú crees que resucitó bien, si tú no, yo no creo que resucitó, está bien. Y muchos cristianos tienen una fe así. No les importa en realidad la verdad del asunto. No les importa saber si sucedió o no sucedió. Pero si nos llegáramos a encontrar con una persona que nos dijera, demuéstrame que ese Jesús que tú predicas realmente resucitó y yo creo, compruébamelo, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿De qué manera un creyente podría acreditar que el hecho sucedió? Es el fundamento de nuestra fe. Entonces, hay hermanos que lo han hecho de una manera muy erudita y muy sólida para que nosotros podamos ir y conocer estas cosas. Hoy no lo podríamos hacer, pero yo quiero por lo menos hablar de algunos asuntos que se encuentran en las mismas escrituras. Primero que todo, se puede examinar un hecho histórico por la evidencia histórica que hay. Los datos que hay, los textos que hay, la evidencia que hay. Si hay evidencia para comprobar que Jesucristo resucitó, si hay evidencia escrita para comprobarlo. Y también otro medio que se puede usar es la prueba de la experiencia. Ahorita vamos a hablar un poco de esas cosas para que usted los vaya entendiendo. Primero, para examinar el texto escrito, ¿será que los evangelios que nosotros leemos son confiables? ¿Las personas que lo escribieron son confiables? ¿Podrían ser buenos testigos o no son buenos testigos? Vamos a mirar un poco estos asuntos. Voy a leer las palabras del hermano Lee Strobel. El hermano Lee Strobel es un periodista investigador de Estados Unidos que ha escrito unos libros buenísimos. Él dice en uno de sus libros que si pudiéramos poner la resurrección de Cristo bajo un juicio, tendríamos que traer a todos los testigos que dicen que vieron el hecho. Si trajéramos todos los testigos, dice él, que vieron el hecho y que nos hablan del hecho, él dice más o menos que tendríamos que poner una cantidad de personas desde el lunes por la mañana hasta el viernes, usando las 24 horas, poniendo a cada una de estas personas 15 minutos a hablar, y encontraríamos que ellos nos darían gran evidencia de que fueron testigos de este hecho. ¿Sí? Él dice que cuando tú haces esto y cuando comienzas a comprobar el testimonio de aquellos que dicen que Jesús resucitó, difícilmente se podría negar el asunto. Porque hoy cuando hay un robo, hay un crimen, vamos a buscar los testigos. Si hay 2 testigos que nos den la suficiente evidencia de que el hecho sucedió, con eso ya se puede condenar al asesino. Ahora podemos tener, según las escrituras, 120 testigos y según Pablo, 500 testigos de la resurrección de Cristo. Si los ponemos toda una semana a testificar, ellos nos darían suficiente evidencia de que el hecho sucedió. Hay un hermano que se llama Edward Clark, que era un juez de la Corte Suprema Británica. Él dice que él llevó a cabo muchos análisis de crímenes. Él fue un juez en la Corte Suprema Británica. Y él dice que él hizo un análisis exhaustivo de la resurrección. Y mira lo que él llega a decir. Dice que para él la evidencia es tan concluyente que una y otra vez la Corte ha dado un supremo veredicto con tal evidencia. Como abogado, dice él, que él aceptó la evidencia de los evangelios sin reservas como el testimonio de hombres veraces acerca de hechos que pudieron confirmar. Otro hermano decía que con la evidencia que tenemos nosotros en las escrituras podríamos acreditar la resurrección de Cristo mejor que cualquier dato histórico de la historia de la humanidad. Eso es interesante porque hay personas que se han dedicado a examinar las pruebas y ver si las pruebas son convincentes. Nosotros vamos a ver algunos de los testigos. Estamos ahí en 1 Corintios, vamos a leer desde el verso 3. 1 Corintios, verso 3. 15, verso 3. Estábamos en el
más. Ahora vamos a leer desde el verso 3. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Se dice que este es un pasaje supremamente importante en la historia de la iglesia primitiva. Se dice que este era el primer credo de la iglesia primitiva. Y es tan importante por la época en que se escribió. La mayoría de eruditos dicen que más o menos Pablo escribió más o menos en el año 55 de la era cristiana. Esta carta la escribió en esa época, pero él hace mención que esto fue lo que les enseñó a los discípulos de Corintio en su viaje. Entonces, más o menos, él escribió esto en el 55, pero está citando algo que él hizo más o menos en el año 50, 51. Y se dice que esto que él está enseñando lo había recibido. Algunos dicen que él lo recibió cuando estuvo en Jerusalén. O sea que el credo que él está citando era aproximadamente del año 40. ¿Por qué decimos esto? Porque si estamos hablando de la autenticidad del hecho histórico, entre más distancia haya del hecho a el haberlo escuchado Pablo, pudo haberse pervertido. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si Pablo hubiera escuchado esto en el año 120, 130, hubieran pasado 100 años de diferencia y el mensaje se hubiera ido como el teléfono roto, corrompiendo. Pero era tan importante que prácticamente esto fue escuchado 10 años después de la resurrección de Cristo. Y no solo eso, sino que él dice que muchos de aquellos que vieron y fueron testigos de la resurrección todavía estaban vivos. O sea, podían decir si lo que Pablo estaba citando era falso o era verdadero. Además, este credo tiene algo bien interesante. No solo incluye personas que tenían fe o eran discípulos de Cristo. Incluye a Pablo, que era perseguidor. Y no solo incluye a Pablo, sino incluye a Jacobo, que también era hermano en la carne del Señor, pero que en el ministerio del Señor era una persona que no creía en el Señor. Entonces pone testigos no solo del bando bueno, sino pone testigos del bando en un tiempo malo. Personas que eran incrédulas. Además, Pablo no agrega el testimonio de las mujeres. ¿Por qué seguramente no agrega el testimonio de las mujeres? Porque en la época el testimonio de la mujer tenía poco valor. Pero aún así nos pone suficientes testigos y nos da un claro testimonio de lo que pensaba y creía la iglesia primitiva en el primer siglo. Entonces vamos a ver un poco los testigos de la resurrección. Y vamos a ver cómo los mismos testimonios que ellos nos dan nos muestran que no fue un invento de ellos, ni una conspiración donde se pusieron de acuerdo en algo, sino que el mismo testimonio que nos da las Escrituras nos da a pensar que ellos no tenían la intención de hablar de la resurrección, porque ni siquiera ellos creían en la resurrección. Vamos a ver a un grupo de personas llenas de temores, llenas de miedos, en tristeza porque su Señor había sido crucificado y toda la esperanza que ellos tenían se había perdido. Y pasan de ser un grupo de personas cobardes, amedrentadas, que han negado al Señor, a ser los grandes misioneros de la fe cristiana. ¿Qué pasó? Como dice un hermano, lo único que podemos explicar es que se lo encontraron vivo, resucitado. Y eso llenó su corazón de fuerzas y de aliento a tal punto que pudieron llenar todo el imperio romano con esta fe. Amén. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos conocer, porque a veces se nos dice, no, es un invento de los apóstoles. No, ni ellos lo creían. Ni ellos lo creían, ni ellos estaban preparándose para decirlo.
ni ellos entendían qué era esto de la resurrección. Vamos a leer algunos pasajes para que nos estemos familiarizando con esto que a veces no vemos. Dice Lucas 24, verso 11. Vamos a ver algunos pasajes. Lucas 24, verso 11. Llegan las mujeres a decirle a los discípulos: resucitó. Es más, nomás el hecho de que el Señor se haya presentado primero a las mujeres y los apóstoles lo registren en los evangelios, es de esas pruebas que no son pruebas. ¿Por qué es de esas pruebas que no son pruebas? Cuando usted hace una conspiración o se prepara para decir una mentira con otros, usted trata de cuadrar la mentira que quede de la mejor manera para que parezca una verdad. Esas son de las pruebas que no son pruebas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos no se prepararon para decir una verdad que fuera creída. Porque si ellos se hubieran preparado para decir una verdad que hubiera sido creída, el primer testigo de la resurrección hubiera sido Pedro. O los 12, pero no unas mujeres. Porque la mujer en el tiempo antiguo no tenía voto, ni era creíble su testimonio. ¿Por qué el Señor dejó que las mujeres fueran el primer testigo que no iba a servir de testigo? Para mostrar que ellos no estaban preparando el asunto, que no era algo que se habían dispuesto y se habían arreglado ellos para que creyeran que Jesús había resucitado. Mira lo que dice ahí. Se presentan ellas ante ellos y dice: mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. O sea que los primeros contradictorios a la resurrección de Cristo eran ellos mismos. Ellos no los creían. Estaban amargados, estaban tristes. Su Señor había muerto y había muerto de la manera más grotesca. Lo habían visto en una cruz desfigurado, desangrado, golpeado y avergonzado. Y ahora ellas llegan a decirles: resucitó. Entonces ellos, hasta algunos, mira ahí más adelante en el 17, el Señor se encuentra con los que van de camino a Emaús y ellos comienzan a decirle lo que ha sucedido y dicen, y unas mujeres por ahí andan diciendo que resucitó, pero mira lo que ellos dicen ahí. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? O sea, no creían, estaban frustrados, estaban tristes. Mira cómo están en el verso, en Juan 20, 19. Atemorizados, escondidos. Estos no son los héroes de la fe que nosotros a veces escuchamos. ¿Qué cambió a estos hombres? ¿Qué cambió a Pedro, hermano? Que delante de una sirvienta él niega al Señor, a pararse después delante del Sanedrín y a decir: si tengo que morir por esto, yo muero. ¿Qué hizo el Señor? La gran respuesta a eso fue que Él resucitó, hermanos. Y ese es uno de los grandes fundamentos de nuestra fe. Mira lo que dice Juan 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Eran personas que estaban temerosas, estaban escondidas, no creían en la resurrección y estaban tristes. Pero hubo un cambio. Terminan los evangelios y comienza algo nuevo en Hechos. ¿Cuál fue el cambio? Se encontraron con Cristo resucitado. Hubo uno hasta más osado, leámoslo. Ahí en el verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Este era incrédulo. Pero saben que la incredulidad de este Tomás, de alguna manera soberanamente es buena. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que Dios permita
que Él todavía le dé más pruebas a ellos de que Él había resucitado. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver que algunas de las objeciones o algunas de las cosas que se dicen en contra de la resurrección es que ellos tuvieron de pronto una visión colectiva, una alucinación de Cristo. Lo vieron como cuando se ha muerto un familiar de alguien y es tanto la impresión que hay en la persona que lo ve por ahí caminando en la casa Entonces el Señor le dice a Tomás, como para que no quedáramos nosotros con ese bache, ese vacío. Mira lo que le dice el Señor a Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se impuso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. O sea, el Señor viene y le dice, bueno, Tomás, ¿quieres tocar? Toca. ¿Quieres ver, Tomás? Ven, acércate y mira. ¿Por qué? Porque Él les quería dar todas las pruebas necesarias para que ellos fueran testigos fieles de su resurrección. Él no quería que en ellos hubiera duda, porque ellos iban a ser los predicadores. Ellos iban a ser los testigos de este gran hecho. Él había resucitado. Entonces, estos pasajes nos muestran que no era una conspiración apostólica la resurrección de Cristo, que en realidad sucedió algo que los cambió a ellos, que cambió el destino y el futuro de estos hombres. Imagínate, como hemos dicho, muchos de estos estuvieron dispuestos a morir por esto. Una vez, y esto lo dice la psicología, no hay nada que haga más cobarde a una persona que una mentira. Cuando una persona dice una mentira, su conciencia lo acusa y eso lo hace un cobarde. Si estos hombres hubieran planeado una gran mentira, imagínate que muchos de estos fueron puestos delante de leones. Muchos de estos fueron puestos delante de la hoguera. Muchos de estos iban a perder sus casas, sus bienes, sus tierras por la fe. Si esto hubiera sido una mentira de ellos, alguno de ellos en el momento de prueba hubiera dicho, no, la verdad nos inventamos esto. Pero no hay ningún registro demostrado que nos hable que alguno de ellos negara la resurrección de Cristo, ni en los momentos de prueba más difíciles. Eso es precioso, hermano. Eso es evidencia histórica. Eso es evidencia viable para un juicio. Una vez un hermano decía, usando el ejemplo de los musulmanes, los musulmanes hoy mueren por el mensaje de Mahoma. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Los musulmanes creen en Mahoma aunque no vieron lo que dice Mahoma que él dijo que vio y recibió. Eso solo lo vio Mahoma y el ángel que se le apareció y los que se le aparecieron. Nadie más puede dar testimonio de eso. O sea, ellos mueren por una verdad que creen por la fe, pero nadie sabe si sucedió o no sucedió. En cambio, estos iban y morían porque ellos mismos decían, lo que hemos visto y oído y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. No se los contaron. No se los contaron, ellos vieron el asunto, ellos acreditaron el asunto. Y qué bueno que dejaron el suficiente registro escrito para que nosotros podamos creer en estas grandes verdades. Hechos 1, verso 1, vamos a leerlo. ¿Cómo podrían estos hombres no hablar si le vieron, hermano? Si le tocaron, si comieron con él, hermano. Sí, Juan nos habla que comieron con él. ¿Cómo ellos no podrían hablar de esto si es que Tomás le tocó, hermano? Sí, ¿cómo? Y mira el lenguaje que usa Lucas para hablarnos del asunto.
Hechos 1, verso 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, y mira esta frase tan importante, se presentó vivo, pero no solo una vez, no, mira la frase que dice ahí, con muchas pruebas indubitables. Esa frase es importante. Una vez estaban unos hermanos en una reunión leyendo Hechos y estaba el hermano pequeño de uno de los hermanos. Entonces el hermano preguntó: ¿qué es indubitable? Y el niño respondió: cuando algo es imposible de dudar. Eso fue lo que hizo Cristo. Dio suficientes pruebas para que fuera imposible dudar el asunto. Qué precioso, ¿no, hermano? Todo, y hermano, y mira el pasaje siguiente. Este es todavía más tremendo. Apareciéndoseles durante 40 días. O sea, Él no solo les presentó unas veces, sino fue un periodo de 40 días. En los cuales ellos tuvieron enseñanza de Él, estuvieron con Él, le vieron, a tal punto que era innegable. Cristo había resucitado. No solo murió, sino que también resucitó. Y la evidencia es supremamente grande. Ellos cambiaron del final de los evangelios al libro de Hechos. Tenemos hombres poderosos, llenos del Espíritu Santo, predicando la fe como pocos lo hemos visto. ¿Qué cambió en esos hombres? Vieron a Cristo resucitado. Además, ¿qué tenían? Hechos 24, ahorita estamos leyendo verso 25, cuando el Señor se les aparece a los discípulos de Emaús. Como lo estamos diciendo, no solo era el hecho. Cuando el Señor se aparece aquí a los discípulos de Emaús, y seguramente los 40 días que estuvo con sus apóstoles, el Señor comienza a abrirle las escrituras para que ellos vieran que las escrituras anunciaban no solo su muerte, sino también su resurrección. ¿Cómo sería la enseñanza que cuando Pedro está lleno del Espíritu Santo comienza a hablar y comienza a citar pasajes? Seguramente los mismos que escucharon de boca del Señor resucitado, dando testimonio de que no era solo un asunto que estaba sucediendo, sino era un asunto anunciado por las Escrituras. Mira cómo lo dice ahí. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que Él decía. Entonces había la suficiente evidencia en los profetas, en los escritos, en Moisés acerca de la resurrección. Además, ellos, cuando Él resucita, comienzan a ver que Él mismo les había enseñado, pero ellos no entendían. Por ejemplo, Mateo 20, verso 17, el Señor viene hablándoles claramente del asunto, pero ellos todavía no lo entendían. Mira lo que dice. Es que, como decíamos ayer, hermano, la cruz no fue un infortunio. La cruz era la meta de Cristo, pero tampoco era el fin. La meta, pero no era el fin. En realidad es el comienzo. Hoy nosotros terminamos la serie, pero en realidad es donde comienzan todas las cosas, en la resurrección de Cristo. Mira lo que dice. El mismo Señor ya les venía diciendo. 20, verso 17. He aquí subimos a Jerusalén. No era extraño, ellos ya habían subido varias veces a Jerusalén. Era la costumbre. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan.
le azoten y le crucifiquen. ¿Será que el Señor no sabía el asunto? Él venía diciéndoles, mas al tercer día resucitará. Cuando Él baja también de la transfiguración del monte, Él les dice que no le digan a nadie hasta que Él resucite. Y en Marcos dice que guardaron la palabra entre ellos y diciendo, ¿qué sería de que resucitaría el tercer día? O sea, les venía diciendo, pero ellos, ¿qué será eso? No entendían. Pero una vez entienden, se acuerdan de la enseñanza del Señor y se acuerdan porque el mismo Señor comienza a abrirle los profetas y comienzan a ver que el hecho ya había sido anunciado con bastante claridad. Es más, el mismo Señor Jesús un día dijo, ustedes se acuerdan del pasaje, destruid este templo y lo levantaré en 3 días. Pero ¿cómo si este templo? Él no hablaba de eso. Y dice el autor del Evangelio hablando de su cuerpo. Y un día le dijeron, Señor, ¿qué señal haces para que creamos? Y el Señor responde, esta generación mala y perversa pide señal, pero solo le será dada la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará. ¿Cuál era la señal que nos iba a mostrar que verdaderamente Jesús era el Hijo del Dios viviente y el Cristo? La resurrección. Esa es la señal de las señales. Ningún otro hombre ha experimentado tal realidad. Cristo resucitó. Hay algunas falacias que se han levantado. Yo las escribí acá y vi algunos de los argumentos, porque tal vez usted se pueda encontrar con eso. Unos dicen que realmente los apóstoles inventaron fue una leyenda. Realmente ellos maquinaron una leyenda, ¿no? Uno de los primeros argumentos que dicen los hermanos es que si ellos hubieran maquinado una leyenda, se la hubieran maquinado de otra forma totalmente. Aún eso es lo precioso de los evangelios con lo que mucha gente tropieza. Entonces dicen, bueno, los evangelios tienen contradicciones, porque aún en la resurrección, Lucas narra la resurrección de una manera, Juan narra la resurrección de otra manera, Mateo narra la resurrección de otra manera. Eso nos muestra que el asunto no sucedió, porque unos dicen que primero fue María Magdalena, otros dicen que esto, unos dicen esto. Entonces, esas son de las pruebas que son pruebas sin ser pruebas. ¿Por qué? Como decíamos ahorita, cuando usted se pone de acuerdo con alguien para decir una mentira, llega el primero y usted le pregunta y le dice la historia. Y llega el segundo y usted le pregunta la historia y le dice la misma historia. Y llega el tercero y le pregunta a usted y dicen la misma historia. Entonces usted comienza a sospechar que se pusieron de acuerdo. Cuando una historia es creíble, cuando las personas narran la situación desde su punto de vista, eso le da credibilidad a la historia, porque usted nota que ellos no se pusieron de acuerdo para contarla. Y cuando usted comienza a sumar los 3 testimonios o los 4 testimonios, no es que haya contradicción, simplemente cada uno aporta lo que vio y lo que le recordó el Espíritu que parecía más importante. Eso hace el texto mucho más creíble. Además, cuando se inventa una historia, uno no puede adornarla con tantas cosas que parecieran que no son importantes. Los discípulos de Maús, la historia de las mujeres, el hecho de que Pedro y Juan hayan salido corriendo para la tumba, que hayan encontrado el envuelto de cierta manera. Comienzan a dar una serie de adornos a la historia que no son importantes, pero que nos muestran que ellos no tenían la intención de hacer creer algo específico. Ellos simplemente nos están narrando lo que vivieron y lo que vieron. Eso es preciosísimo, hermano. Cuando usted pone todas esas evidencias en un juicio, esas son las que hacen que el asunto se crea como verdad o como falso. Como les decía ahorita,
También se dice que pudo haber una alucinación colectiva. Pero también hay maneras de probar cuando una alucinación es verdadera y cuando es falsa. La psicología hace eso también. Y una de las cosas que se estudian psicológicamente o psíquicamente con la ciencia moderna es que generalmente las alucinaciones la tienen personas que son susceptibles o dadas a ese tipo de experiencias. O sea, no es algo común, sino es algo que lo tienen cierto tipo de experiencias. Y que las alucinaciones son extremadamente individuales. Como es algo que surge en el subconsciente de la persona o del receptor, difícilmente se pueden poner dos personas de acuerdo en una alucinación. Pero aquí tenemos 500 testigos, 120 testigos, 12 testigos, 3 testigos, varios testigos en diferentes ambientes que nos muestran que lo que vieron no fue una alucinación. Esa es una... A veces vienen con esos argumentos que son de poco valor, y a veces es bueno escucharlos. ¿Qué otras cosas se han dicho? Aún de la alucinación se dice que generalmente las alucinaciones que tienen las personas son eventos que ellos en su corazón esperan. Pero cuando tú miras el relato de los evangelios, los discípulos no esperaban la resurrección. Definitivamente no era algo que ellos esperaban en su corazón. Ellos estaban tristes, estaban derrotados y estaban sin esperanza. Además, bueno, entre las cosas que decíamos que de pronto era una mentira, una falacia, miremos la clase de personas que nos decían este asunto. Eran personas que levantaron la verdad y la moral de la época como ninguna otra religión o ninguna otra creencia. Eran hombres que aún sus mismos enemigos decían que se caracterizaban por el amor, por la fidelidad, por cosas que no harían personas que están mintiendo. Es posible que Cristo, también han dicho, es posible que Cristo no haya muerto. Ayer hablábamos algo de eso. Sino que tuvo una experiencia, pero en realidad no murió y lo que pasó fue que fue reanimado. Sí, usted ha escuchado esas experiencias que una persona parecía que estaba muerta, la enterraron y estando allá comenzó a moverse y salió. Entonces muchas veces han dicho que eso sucedió. Algo así dicen los musulmanes, que cuando uno lee el Corán no entiende bien lo que ellos dicen, ni siquiera los teólogos musulmanes lo pueden explicar, pero algo así dicen ellos, que realmente Él se hizo el muerto en la cruz y no murió. Nosotros una vez hicimos el estudio acerca de la muerte clínica de Cristo y decían algunos historiadores que muchos de las personas que los romanos flagelaban de la manera que flagelaron a Cristo, muchos no llegaban vivos a la cruz. El asunto era tan cruel y tan tortuoso que muchos morían en los azotes y en los golpes por los instrumentos que ellos usaban. Entonces, la teoría de un Cristo que está falleciendo y que realmente es reanimado cuesta poco de pensar. ¿Por qué? Difícilmente un hombre así de flagelado y así de herido hubiera podido librarse de la manera como lo envolvían en la época. Porque prácticamente usted ha visto las momias en Egipto, prácticamente las envolturas que le hacían a él lo momificaban. Una persona con las heridas que Cristo tuvo difícilmente se hubiera podido librar de eso. Y eso es fácil. A comparación de lo que se iba a encontrar más adelante, la piedra. La piedra, una piedra que no la podían mover ni siquiera 3 mujeres en estado de salud bueno. Hay un libro muy bueno que se llama, creo que, ¿Quién movió la piedra? Y de un científico que comenzó a investigar la resurrección de Cristo y la pregunta era esa, ¿quién movió la piedra? Cristo con sus heridas no lo hubiera podido hacer. Digamos que lo hubiera podido hacer. ¿Qué hubiera hecho con los guardias romanos? ¿Qué hubiera hecho con los guardias romanos? Había una compañía de guardias esperando que él no se levante, que los discípulos no se robaran el cuerpo para que no dijeran que él había resucitado.
Un escéptico dijo acerca de esta teoría: es imposible que un ser que hubiese salido medio muerto del sepulcro, arrastrándose medio muerto y enfermo, necesitando atención médica, precisando de vendaje, precisando recobrar fuerzas y recibir la atención de los suyos, finalmente bajo sus sufrimientos hubiese podido salir. Pero aunque hubiese salido, sus heridas y su quebranto no hubiera causado la impresión de uno que ha vencido la muerte. En vez de levantar discípulos llenos de fe, hubiera despertado la compasión y la tristeza de aquellos que le seguían. ¿Sí me van a entender lo que dice este hermano? No es un hermano, es un escéptico. Si le hubiera salido, como dicen, reanimado, cuando lo vieron los discípulos, lo que hubieran pensado es llévenlo para el hospital. No hubiera inspirado fe, valor, como lo que vemos en los discípulos después de la resurrección. Entonces, no hubiéramos podido cantar y adorar como lo hacemos ahora, porque no hubiera sido un Mesías victorioso. No habría gloria, no habría alabanza en el asunto. Para terminar, vamos a hablar un poco de las evidencias históricas o de los acontecimientos sociales. ¿Qué es eso? Cuando existe un gran evento, hasta ese evento tiene repercusiones. ¿Qué es eso? Cuando usted va a una ciudad y usted ve que pasa un terremoto por esa ciudad, pues de ahí en adelante se ve que pasó algo. Si Cristo resucitó, una de las grandes evidencias que usan nuestros hermanos para defender el asunto es los eventos posteriores que sucedieron a la resurrección, porque ellos muestran que algo grandioso sucedió. Por ejemplo, lo que veníamos diciendo ahorita de la compañía de cristianos. En más o menos de 10 a 20 años, este grupo de judíos, sin ejércitos, sin armas, sin dinero, tuvo tanto impacto en el Imperio Romano como ningún otro grupo, ninguna otra fe. Eso es un hecho social que es incomparable. Un hermano decía, es que si usted es un marciano y está en el primer siglo, y usted mira la tierra y ve a los judíos creyentes y ve el Imperio Romano y le preguntan, bueno, 100 años, ¿quién va a ser más poderoso? Usted va a decir, no me pregunte, los romanos. Cualquiera apostaría a los romanos. Pero encontramos que 20 años el evangelio ha llegado hasta la casa de César y está salvando a la familia de César. El impacto del cristianismo socialmente solo nos puede decir o llevar a pensar que algo sucedió. Como un hermano decía, bueno, si no fue la resurrección de Cristo, ¿qué hizo del cristianismo tan impactante? Debe haber algo que sucedió. Si no quieren creer que la resurrección de Cristo, explíquenos qué fue lo que hizo que estos hombres trastornaran el mundo antiguo. Hubo unos cambios en las estructuras sociales de la época impresionantes. Uno de los que más se nombra es el estilo de vida judío. Esto fue algo impresionante. Imagínate que estos judíos llevaban 1500 años guardando una tradición religiosa de una manera celosísima, y de un momento a otro ellos cambian totalmente. Ya no guardan el sábado, ya no circuncidan a sus hijos y ya no vuelven al templo. ¿Qué pasó con estos judíos? ¿Ya no sacrifican animales? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que su fe se volviera, pasó un terremoto? Esos son cambios sociales inexplicables. Debe haber algo que sucedió que cambió la cultura. No solo los judíos, se podría estudiar de la misma manera en aquellos griegos o aquellos romanos que recibieron el evangelio. Abandonaron el sábado, ya su concepto de Dios cambió, ahora eran trinitarios, creían en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Un cambio social impresionante.
Imagínate, ellos pasaron de celebrar fiestas como la Pascua, ahora ya no se reúnen el sábado sino el domingo, y ahora se reúnen a comer la cena. ¿Y saben qué celebran en la cena? Que su Señor fue partido, herido y muerto. Y lo hacen con alegría. ¿Por qué lo hacen con alegría? Un hermano decía, es que es como celebrar que a mi papá lo mataron, lo descuartizaron y lo enterraron en una fosa común, y nosotros como familia nos vamos a reunirnos a celebrar eso. ¿Quién celebra eso? ¿Por qué los creyentes celebraban la muerte de Cristo? Porque había resucitado. Porque había resucitado. Termino leyendo las palabras de un hermano. El hermano es J.N.D. Anderson. Hay un folleto muy bueno de él de la resurrección de Cristo. Hay un libro completo muy bueno de él. Él es una eminencia en autoridad en el tema de evidencias legales. Y él dice, hablando de la resurrección de Cristo, este asunto. Finalmente consideremos a aquel que resucitó. Algún crítico podría objetar que una resurrección de entre los muertos es una cosa tan increíble que ninguna cantidad de evidencia sería suficiente. O sea, muchos podrían decir que la resurrección es algo tan increíble que así le muestren todas las pruebas, no lo va a aceptar. Él dice, una actitud así parece llena de prejuicio y acientífica, o sea, no cree en los datos que la misma ciencia y la historia le presenta. Pero de todos modos la consideraremos. Él va a considerar una posición así, que no cree. Supongamos que la resurrección de un hombre ordinario sea increíble, pero esta línea de razonamiento no puede ser aplicada a aquel que estamos considerando. Él fue único. Estos días hemos estado hablando de eso, ¿no? Cristo fue único en todo lo que hizo, en todo lo que dijo y en todo lo que fue. Sea como sea que lo miremos, Él está en una clase en solitario. Incluso aparte de la resurrección, hay razones excelentes y convincentes para creer que Él era Dios con nosotros. ¿Por qué es pues increíble que una persona así resucitase de entre los muertos? Hubiese sido mucho más increíble si no lo hubiese hecho. Mira esas frases tan preciosas del hermano. Los va a repetir, se distrajo. ¿Por qué es increíble que una persona así hubiese resucitado entre los muertos? Hubiese sido más increíble si no hubiera resucitado. Ah, qué frase tan preciosa. Hermano, siendo Cristo quien era, siendo y habiendo hecho lo que hizo, habiendo hablado lo que Él habló, hubiese sido más increíble que no resucitara. Qué frase, hermano. Esa frase es como para enmarcarla, ¿no? Qué precioso. Él dice, el más hondo de todos los misterios no es que resucitase. El más hondo de todos los misterios es que muriere por nosotros. Qué precioso, ¿no? Pero habiendo muerto, no es ningún misterio que haya resucitado. Qué precioso, ¿no? Gloria al Señor, hermano. Ese es el fundamento de nuestra fe, que Cristo murió, pero que resucitó al tercer día. El Señor nos ayude a amar estas cosas y a profundizar en ellas, hermano. Que esas son la roca y la base de nuestra fe. Vamos a orar para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dado un poderoso Salvador, Señor. Un poderoso Salvador que ha vencido la muerte, Señor. Y que ahora es digno de toda gloria, de toda honra y de todo honor, Señor. Padre, nos inclinamos delante de tu Hijo, Señor. Y confesamos que Él es nuestro Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la honra, la alabanza y el honor. Haznos, Señor, como tú hiciste de aquellos hombres, Señor, testigos de esta gran resurrección.
testigos de esta gran verdad, Señor. Testigos de este gran Señor en el cual hemos creído y por el cual hemos sido salvos, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto, Señor, en medio de nosotros una gran verdad, Señor. Una gran verdad que más que una verdad es todo un hecho y un acontecimiento, Señor. Una gran realidad que ha de ser conmemorada por los siglos de los siglos, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Concédenos seguir, Señor, sumergiéndonos y perseverando en estos asuntos. Ayúdanos a conocerte cada vez más a ti, Señor, y a experimentar, como dice Pablo, el poder de esta resurrección, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta comunión, Señor. Ayúdanos en los días que vienen, Señor. Ayúdanos en el campamento, Señor. Ayuda a los que se quedan acá y en otras ciudades, Señor. Concédenos continuar, Señor, en pos de ti, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Bendito sea tu nombre, Señor. Amém, Senhor. Ao leão de Judá.